Vamos a seguir avanzando en la teoría de este primer tema y vamos a ver ahora qué es en concreto el problema primal, que es lo que da título también al tema. Entonces, se trata de buscar el equilibrio para el consumidor, ¿vale? La mejor situación para ellos. Los consumidores, ¿qué es lo que van a decidir? Pues van a elegir una combinación de bienes con la idea de conseguir la máxima satisfacción posible, teniendo en cuenta obviamente el presupuesto con el que cuentan, teniendo en cuenta los precios y demás. Es decir, para poder elegir la cesta de bienes que maximiza esa utilidad, lo que hace el consumidor es plantearse tres cosas. Primero, tiene que estar en el conjunto alcanzable, es decir, tiene que ser posible comprar esa cesta de bienes. En segundo lugar, obviamente no podemos tener valores negativos para ninguno de los dos bienes. No tiene sentido comprar una cantidad negativa de un bien. Y en tercer lugar, tenemos que conseguir la mayor satisfacción posible, teniendo en cuenta, obviamente, pues los otros dos criterios o los otros dos condicionantes. Dicho de otra forma, nosotros vamos a suponer que las preferencias son regulares, que cumplen todos los supuestos de las preferencias que habíamos visto, son completas, transitivas, continuas, monótonas, estrictamente convexas. Y lo que vamos a preferir siempre es aquello que se encuentra sobre la restricción presupuestaria, pero en la curva de indiferencia más alejada del origen. Ese es el criterio para buscar el óptimo, ¿vale? Estar sobre la restricción presupuestaria, pero en la curva de indiferencia lo más alejada del origen posible. Entonces, si representamos gráficamente un mapa de curvas de indiferencia con una restricción presupuestaria para los bienes 1 y 2, nosotros necesitamos estar sobre esa restricción, que es esta línea recta que nos aparece por aquí, pero para que se cumpla monotonía, lo más lejos del origen posible. Lo más lejos del origen posible, ¿qué significa? Pues significa básicamente que necesitamos estar en la curva de indiferencia más alejada, pero que toque a la restricción. Dicho de otra forma, el óptimo, el punto en donde se va a maximizar la utilidad, va a ser el punto en donde tocan la curva de indiferencia a la restricción presupuestaria. No donde se cortan, porque si os fijáis, aquí tenemos otros dos puntos en donde una curva de indiferencia pasa por la restricción presupuestaria. Pero todavía hay una curva más alejada del origen que cumpliría con esa restricción también en al menos un punto y que es la curva en donde está el punto A, ¿vale? Por lo tanto, el punto A que yo he marcado ahí sería el óptimo para el consumidor, el punto en donde maximiza su satisfacción. Esa es la representación gráfica del problema primal, buscar maximizar esa satisfacción. ¿Cómo lo hacemos analíticamente? Es decir, en términos matemáticos. En términos matemáticos, nosotros lo que vamos a resolver es un problema de maximización con restricciones. O sea, vamos a maximizar la utilidad del individuo siempre sujeto a su restricción presupuestaria, a lo que tiene que gastar en los bienes y al dinero que tiene. Para resolver esto, hay tres métodos. Podemos despejar x1, x2 en la restricción y sustituirlo arriba en la función y directamente maximizar la función. No es el método que vamos a utilizar. Podemos utilizar el método de Lagrange, el método lagrangiano, que esto sí es lo que vamos a utilizar. Y también se podrían hacer otro tipo de métodos a través del teorema de Kuhn-Tucker, que tampoco me voy a meter en eso. De todas formas, cuando las funciones son regulares, cualquiera de los tres métodos nos va a llevar siempre al mismo resultado. Y es que la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia, va a coincidir con la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Vale? O sea, básicamente en ese punto óptimo lo que tenemos es esto, que la RMS coincide con el cociente entre los precios, que es la igualdad de las dos pendientes. Y esto es lo mismo que lo que se conoce como una solución de esquina, perdón, como una solución interior. Esto es una solución interior al problema, ¿vale? Que es lo que pasaba en la gráfica. Estamos en ese punto en donde son tangentes la curva y la línea recta. En caso de que no se cumpla esto, estaríamos ante una solución de esquina que yo mencionaba. ¿Qué pasa con una solución de esquina? Pues que lo que vamos a tener ahí es que solo se consume uno de los dos bienes y eso va a pasar cuando la relación marginal de sustitución es o mayor o menor que la pendiente de la curva de indiferencia, de la restricción presupuestaria, perdón, que peso 1 entre peso 2. Si estamos en una situación en la que la relación marginal de sustitución es mayor que esa pendiente, solo consumiríamos bien 1, es decir, la cantidad consumida del bien 2 sería 0. Y si estamos en una situación en la que es menor, pues solo consumiríamos bien 2, la cantidad consumida del bien 1 sería 0. Nosotros, cuando resolvemos este tipo de problemas, es decir, cuando resolvemos el problema primal, que lo vamos a hacer a través del método de Lagrange, lo que vamos a obtener son funciones de demanda, que se conocen como funciones de demanda ordinarias o funciones de demanda marshallianas. Entonces, cuando en los ejercicios nos pidan funciones de demanda marshallianas,
nos están pidiendo que resolvamos este problema primal, un problema de maximización de la utilidad sujeto a esa restricción. Aquí, claro, la resolución del problema va a depender mucho del tipo de función de utilidad que tengamos. Entonces, para ver ejemplos de los distintos tipos de funciones de utilidad con los que nos podemos encontrar, pues vamos a ir resolviendo de forma teórica, porque los he puesto casi todos o todos sin valores concretos, ¿vale? He puesto sí un ejemplo de funciones, pero los vamos a resolver todos de forma teórica para ver cómo sería la solución dependiendo del tipo de función de utilidad. Y empezamos por las funciones regulares por excelencia, digamos, que son las funciones Cobb-Douglas. Y la función Cobb-Douglas que nos ponen aquí es esta, x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es una función regular, así que lo que planteaba yo antes, maximizamos la función de utilidad, ese x1 elevado a alfa por x2 elevado a beta, sujeto a lo que es la restricción presupuestaria. ¿Cómo es la restricción? Pues P1 por x1, obviamente aquí ya no va elevado porque la restricción no tiene nada que ver con los exponentes de la función, más P2 por x2 igual a la renta, igual a m. Ese es el problema que tenemos que resolver. Para resolver este problema se plantea el lagrangiano. El lagrangiano siempre es una función que va a depender de x y de lambda. Bueno, lambda, mu, le podéis llamar como queráis, yo siempre le llamo lambda. Y que lo que consiste es en coger la función de utilidad y a eso le vamos a restar lambda multiplicado por la restricción. Es decir, por P1 por x1 más P2 por x2 menos m. Esto sería el lagrangiano que nosotros tenemos que resolver. Y para calcular el lagrangiano se hacen lo que se conocen como las condiciones de primer orden, CPO que se abrevia. ¿Qué son las condiciones de primer orden? Derivadas parciales. Derivamos el lagrangiano con respecto a x1 e igualamos a 0 y vamos a hacer la derivada también con respecto a x2 y con respecto a lambda y lo vamos a igualar a 0 también, que lo voy a ir escribiendo por aquí. Entonces tendríamos ahí las tres derivadas parciales que tenemos que resolver. Derivamos con respecto a x1, derivamos esta expresión del lagrangiano que tenemos aquí, ¿vale? Todo lo que lleve x1 es lo que tenemos que derivar. Entonces la primera parte, la derivada sería alfa por x1 elevado a alfa menos 1 por x2 elevado a beta menos lambda por P1 igual a 0. Que yo lo que hago aquí siempre es coger lo que está restando y ponerlo al otro lado del signo igual. Me parece más cómodo para los pasos que vamos a tener que hacer después. Entonces ya lo podemos poner así. Hacemos lo mismo con x2. x1 elevado a alfa lo dejamos tal cual y nos quedaría por beta y por x2 elevado a beta menos 1 por lambda P2 igual a 0. Y lo mismo, pasamos el lambda P2 para el otro lado. Y en la tercera condición, como lo que derivamos es con respecto a lambda, nos queda como derivada pues todo este paréntesis que está aquí. Bueno, menos ese paréntesis igual a 0, que menos y más es lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, bueno, podemos quitar el paréntesis, P1, x1 más P2, x2 menos m igual a 0. Esto es la propia restricción, por lo tanto podríamos escribirlo ya directamente como P1 por x1 más P2 por x2 igual a m. Esa es la restricción presupuestaria. Una vez que tenemos calculadas, que tenemos hechas las tres condiciones de primer orden, lo que se hace habitualmente es dividir la primera entre la segunda. Aquí una puntualización, dependiendo de quién os lo pueda estar explicando, puede ser que dividan la primera entre la segunda o puede ser que despejen lambda de cada una de las otras dos y las igualen, ¿vale? De la primera y la segunda y las igualen. Es lo mismo. Entonces, voy a dividir la primera entre la segunda. Voy a poner aquí un 1 porque voy a seguir aquí abajo. Entonces, dividimos la primera entre la segunda, nos quedaría alfa por x1 elevado a alfa menos 1, x2 elevado a beta, entre x1 elevado a alfa por beta y por x2 elevado a beta menos 1, y esto es igual a lambda P1 entre lambda P2. Las lambdas se nos van, porque lo tenemos arriba y abajo, se nos van, y tenemos que intentar despejar de aquí, ¿vale? O x1 o x2 para sustituirlo en la tercera condición,
a la que vamos a llamar 2, que es la restricción presupuestaria. Como yo tengo aquí exponentes, debéis saber que si tenemos exponentes negativos, porque alfa y beta son números que habitualmente son menores que 1. Entonces, yo tengo alfa menos 1, tengo un exponente en negativo. Lo voy a bajar, ¿vale? Con el exponente en positivo, es decir, sería 1 menos alfa. Esto me quedaría así, alfa por x2 beta. Voy a subir el x2 beta menos 1 como 1 menos beta entre beta por x1 elevado a alfa y por x1 elevado a 1 menos alfa. Y esto es igual a P1 entre P2. Sumamos los exponentes de x1 y x2 y lo que nos queda es esto, alfa por x2 entre beta por x1 igual a P1 partido por P2. Y ya digo, de aquí voy a despejar, pues por ejemplo, x2. x2 es beta por P1 y por x1 entre P2 por x2. Y esto lo vamos a sustituir en la segunda condición que he puesto ahí. Sustituimos en la restricción presupuestaria. Es decir, me quedaría P1 por x1 más P2 por todo eso que he despejado, beta por P1 y por x1 entre P2 por x2 y todo esto es igual a m. Esta P2 se va con esta y ya de aquí despejamos. ¿Vale? Simplemente tenemos que despejar, perdón, que yo aquí he hecho una cosa rara. He pasado el x2, lo que tengo que pasar es alfa. Me acabo de dar cuenta ahora que nos quedaba ahí x2 también, perdón. Entonces lo que me quedaría es dividido entre alfa. Así que si hacemos cuentas aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues si hacemos cuentas aquí, lo que nos va a dar es x1, ¿vale? Tenemos P1 por x1 más beta entre alfa por P1 y por x1, que si despejamos x1, pues nos quedaría m entre P1 y ahí tengo que poner las alfas y las betas y alfas que me quedan, ¿vale? Me quedaría alfa por m en el numerador y alfa más beta por P1 en el denominador. ¿Vale? Podéis hacer cuentas, os va a quedar esto que ya es la función de demanda marshalliana del bien 1. Esa sería la función de demanda marshalliana. ¿Vamos a calcular la del bien 2? Pues la del bien 2 sería básicamente sustituir en esta condición que hemos puesto antes el valor que acabamos de sacar para x1. Entonces sería beta por P1 entre alfa por P2 por x1. Alfa m entre alfa más beta por P1. Tenemos un alfa dividiendo que se va con la que está multiplicando. Tenemos un P1 multiplicando que se va con el que está dividiendo. Y nos quedaría que x2 es beta por m entre alfa más beta por P2. Y tendríamos ahí, ya digo, la otra función de demanda marshalliana. ¿Siempre se va a cumplir esto para las Cobb-Douglas? Es decir, ¿os podéis aprender estas funciones para las Cobb-Douglas? Hombre, teniendo en cuenta que los ejercicios del examen son tipo test, pues si os las queréis aprender bien. Pero también os digo que la mayor parte de las veces, a ver, que os puede coincidir una Cobb-Douglas en el examen, ¿vale? Pero la mayor parte de las veces, pues suelen preguntar otro tipo de funciones, precisamente por esto, porque las Cobb-Douglas, si no sabemos esta expresión, siempre vamos a saber resolverla. Entonces tampoco tiene mucha más complicación. Pero bueno, las funciones de demanda marshallianas para una Cobb-Douglas serían de este tipo, ¿vale? Serían estas funciones que acabamos de sacar aquí. Vamos con otro tipo de preferencias. Los sustitutivos perfectos. Vamos a empezar por ahí. Los sustitutivos perfectos son un tipo de preferencias en las que siempre vamos a tener, o casi siempre, mejor dicho, vamos a tener una solución de esquina. ¿Por qué? Porque son preferencias, son bienes en los que el individuo está dispuesto a cambiar, sustituir uno por el otro. ¿Vale? Entonces van a dar lugar a una solución de esquina. ¿De qué va a depender que estemos en una esquina o en la otra? Pues de aquello de que la relación marginal de sustitución sea mayor o menor que el cociente entre los precios. Empezamos por ahí. La relación marginal de sustitución en este caso son derivadas parciales, o sea, la utilidad marginal del bien 1 entre la utilidad marginal del bien 2. La voy a coger en valor absoluto porque en realidad es para compararlo con los precios, entonces el signo no me influye. Derivada con respecto a x1 es a y la derivada con respecto a x2 es b. Por lo tanto, la RMS aquí es a partido por b y es constante siempre, ¿vale? ¿De qué va a depender que nosotros estemos
comprando un bien o comprando el otro. Pues básicamente, si la relación marginal de sustitución es mayor que P1 entre P2, entonces solo comprábamos el bien 1. Decíamos en la teoría que la cantidad consumida del bien 2 era cero. Y por tanto la cantidad consumida del bien 1 pues sería la renta entre el precio del bien 1. Si la relación marginal de sustitución fuese menor, pues lo contrario, compraríamos solamente el bien 2. ¿Qué pasaría si fuesen iguales? Pues que podríamos comprar cualquier cantidad de los dos bienes. Es decir, el consumo del bien 1 sería un valor entre 0 y m entre peso 1, y el consumo del bien 2 pues también estaría comprendido entre 0 y m entre peso 2. Eso sería el criterio que tendríamos ahí. Ya tenemos ahí las funciones de demanda. Si lo queremos escribir un poco más estricto, digamos, la función de demanda del bien 1 sería la siguiente. Sería 0 en el caso de que la pendiente, o sea, la RMS A partido por B, sea menor que P1 entre P2, sería M entre P1 si fuese mayor, y sería un valor entre M entre P1 y 0, es decir, M entre P1 sería mayor o igual que X1, que es mayor o igual que 0, si son iguales. Y nos pasaría lo mismo, pero al revés, con el bien 2. La función de demanda del bien 2, ¿cómo nos quedaría? Pues sería 0 si A partido por B es mayor que P1 entre P2, sería M entre P2 si fuese menor, y un valor entre M entre P2 y 0 si son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las funciones de demanda marshallianas para el caso de los bienes sustitutivos perfectos. Aquí no planteamos, obviamente, el lagrangiano, porque si yo hago lagrangiano, la derivada de la función de utilidad me da constante, o sea, no tiene mucho sentido, ¿vale? No tiene sentido resolverlo con el lagrangiano. Siguiente tipo de preferencias, los complementarios perfectos. En el caso de los complementarios perfectos, aquí necesitamos consumirlos conjuntamente, o sea, que necesariamente tenemos un equilibrio interior. ¿Lo podemos plantear como el lagrangiano? Sí, aunque resulta un poco extraño hacer esto, maximizar el mínimo entre A por X1 y B por X2. Digo que resulta un poco extraño porque estoy maximizando un mínimo, pero bueno, podemos plantearlo así, sujeto a la restricción presupuestaria. Es decir, tendríamos que resolver pues esto de aquí. El problema es que yo no voy a poder hacer un lagrangiano, ¿vale? Porque estas son funciones que no son derivables. ¿Qué hacemos? Cogemos lo que se conoce como la condición de complementariedad, que es simplemente igualar lo que tenemos dentro de la función de utilidad. A por X1 igual a B por X2. Y de aquí despejamos pues X1 o X2. Por ejemplo, X1. B partido por A y por X2. Y esa relación, es la que vamos a sustituir directamente en la restricción presupuestaria. Entonces sustituimos en la restricción presupuestaria, que sería P1 por X1, que es esto, B partido por A y por X2, más P2 por X2 igual a M. Sacamos factor común a X2 y despejamos. Es decir, tendríamos X2 por B entre A y por P1 más P2 igual a M. Con lo cual X2 sería esto, M entre B partido por A por P1 más P2, que lo podemos poner un poco más bonito porque lo de tener ahí una fracción en el denominador, pues a lo mejor no queda tan bien. Entonces, si multiplicamos numerador y denominador por A, nos quedaría esto. A por M entre B por P1 más A por P2. Esto sería la función de demanda marshalliana para el bien 2. ¿Y la del bien 1 de dónde la sacamos? Pues la del bien 1 la vamos a sacar de esta condición que habíamos sacado antes, que X1 es igual a B entre A por X2. Entonces, como X1 es B partido por A y por X2, pues X1 sería B partido por A por todo esto. A por M entre B P1 más A P2.
La a que tengo en el numerador y en el denominador la puedo quitar. ¿Y cómo me quedaría? Pues me quedaría que x1 es b por m entre b por p sub 1 más a por p sub 2. Y esto ya sería la función de demanda marshalliana para el bien 1. Tendríamos aquí las funciones de demanda de los dos bienes, en este caso, para los complementarios perfectos. ¿Siempre me van a quedar de este estilo las funciones? Sí, fijaros que al final lo estoy haciendo con letras, entonces da igual cuál sea el valor de A y de B, la función siempre va a tomar la misma forma. Siguiente tipo de preferencias con las que nos podemos encontrar. Estos bienes que son complementarios sustitutivos. Aquí sí he puesto números para no liarnos con demasiadas letras. Entonces, suponiendo que tenemos esta función de aquí, ¿qué pasa con los complementarios sustitutivos? Pues que en realidad tenemos tres posibilidades. Bueno, dos. Que haya solución de esquina o que haya solución interior. Pero digo tres porque podemos estar en cualquiera de las dos esquinas o en la solución interior. Lo primero que voy a hacer es representar gráficamente lo que sería esa función de utilidad, ¿vale? Para ver cuál sería la curva de indiferencia que tenemos aquí. Entonces ponemos por aquí x1 y x2 y lo que tenemos con este x1 y x2 es que tenemos que representar dos líneas rectas que se corresponden con estos valores de aquí, con esas funciones, o sea, partes de la función, digamos, y a partir de esas líneas rectas nosotros vamos a calcular, ¿vale? Las pendientes y demás. Para representar una recta yo necesito deducir un valor de la utilidad, que me lo voy a inventar, o sea, da igual el valor que utilicéis, ¿vale? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que la utilidad es 1 para no hacerlo muy complicado, y si la utilidad es 1, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos rectas, x2 más 3x1 es igual a 1, y x1 más 3x2, que es igual a 1. ¿Por qué lo iguala a un número? Para poder representarlo gráficamente. ¿Me va a influir que el número sea mayor, menor, sea uno u otro? Para lo que vamos a hacer aquí no, porque yo solo necesito sacar la pendiente. Y la pendiente es la misma, sea la utilidad 1 o 25.000. Entonces, igualamos a 1 y buscamos los puntos de corte. Si x1 es 0, x2 sería 1, y si x2 es 0, x1 es un tercio. En el caso de la otra, pues hacemos lo mismo. Si x1 es 0, x2 aquí sería un tercio, y si x2 es 0, x1 sería 1. Esos son los puntos de corte para cada una de ellas. Así que la primera iría, podemos ponerlo así y así, más o menos, serían las dos curvas que tenemos. La primera iría en uno por aquí en el eje del bien x2 y hasta un tercio en el del bien x1, y la otra llega por aquí hasta 1 y por aquí hasta un tercio. ¿Cuál sería la curva de indiferencia que nosotros tenemos aquí? Pues se corresponde con esta zona que está más hacia afuera, es decir, por una parte esta recta y por otra parte este otro trozo de aquí. Esa sería la curva de indiferencia que tenemos en este caso. Podemos tener una solución de esquina aquí arriba, o sea, en el punto en donde solamente compramos el bien 2. Podemos tener una solución de esquina aquí abajo, donde solo compramos el bien 1. O podríamos estar en una situación en donde se compran los dos bienes, que sería justo lo que se conoce como el radio vector, que es la línea que pasa justo por ese vértice, ¿vale? Entonces, podemos estar en una situación a la que vamos a llamar, por ejemplo, A, en una situación a la que vamos a llamar B, que serían las soluciones de esquina, o en ese radio vector. En el radio vector lo que nos va a pasar siempre es que van a coincidir estas dos líneas que nosotros hemos señalado, es decir, están coincidiendo las dos partes de la función de utilidad. Bien, pues vamos a empezar por las soluciones de esquina. En las soluciones de esquina tenemos dos posibilidades. La posibilidad A, que es estar en la esquina superior, ¿vale? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí para estar en esa solución de esquina? Pues que la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de la curva de indiferencia en esa parte de arriba, tiene que ser menor que P sub 1 entre P sub 2. Vamos a llamarle RMSA, ¿vale? Para decir que es la parte de arriba. La relación marginal de sustitución por aquí, ¿qué sería? Pues es la pendiente de esa curva de indiferencia. Es una línea recta
Para hacer la pendiente de una recta yo puedo hacer simplemente el valor que está en el eje vertical entre el valor del eje horizontal, o sea, 1 entre un tercio. Que 1 entre un tercio es 3, ¿vale? Por lo tanto, la pendiente que tendríamos aquí, en valor absoluto, ya la voy a coger en valor absoluto, ¿vale? Aclaro siempre que lo hago en valor absoluto, porque sé que las pendientes son negativas, pero en valor absoluto sería 3. Por lo tanto, si estamos en una situación en donde P sub 1 entre P sub 2 es mayor que 3, estaríamos en esa solución de esquina. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues que la cantidad consumida del bien 1 sería 0 y la cantidad consumida del bien 2 sería gastar toda nuestra renta en ese bien, es decir, M entre P sub 2. Tenemos ahí ya las primeras funciones de demanda. Una siguiente solución de esquina sería el caso contrario. La relación marginal de sustitución, en este caso la de abajo, la B, que también si la cogemos en valor absoluto sería un tercio entre 1, es decir, es un tercio, tiene que ser en este caso mayor que P sub 1 entre P sub 2. Es decir, P sub 1 entre P sub 2 va a ser menor que un tercio. Si es menor que un tercio, aquí consumiríamos solamente el bien 1, P sub 1, y no estaríamos comprando nada del bien 2. En estos dos casos tenemos soluciones de esquina. Cuando tenemos una solución de esquina es porque los dos bienes funcionan como sustitutivos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos soluciones de esquina. ¿Cuándo tenemos una solución interior? Tenemos una solución interior si estamos sobre ese radio vector, ¿vale? Es decir, cuando el precio del bien 1 entre el precio del bien 2 está entre las dos pendientes. Es menor o igual que 3, pero mayor o igual que un tercio. ¿De acuerdo? Estaríamos entre esas dos pendientes. ¿Qué pasaría en este caso? Pues que simplemente igualamos las dos partes de esa curva de indiferencia, que era esto, x1 más 3x2, en este caso es igual a x2 más 3x1. Que bueno, esto es muy sencillito, de hecho tenemos los números al revés, nos va a dar que x1 y x2 son iguales entre sí. Y que x1 y x2 sean iguales entre sí implica que cuando yo quiero calcular las funciones de demanda estamos gastando toda la renta en los dos bienes. Es decir, las funciones de demanda marshallianas, en este caso, sería esta. La misma para los dos bienes, que tendríamos aquí solución interior, y en este caso los bienes serían complementarios, porque estaríamos consumiendo los dos. Mientras que en el caso de arriba, estarían comportándose como bienes sustitutivos. O sea, realmente, dependiendo de la solución que tengamos, pues nosotros podemos decir que estamos ante bienes sustitutivos, o sea, que se comportan como sustitutivos o que se comportan como complementarios. Esto sería el caso de esta función de complementarios sustitutivos. Vamos con otro tipo de preferencias, que son las preferencias cuasilineales. Hay más posibilidades de funciones como preferencias cuasilineales, pero el ejemplo más común es poner el logaritmo neperiano en una de las dos partes, o en x1 o en x2. Y aquí también la solución puede ser interior o podemos tener una solución de esquina, que solo se consuma uno de los dos bienes. Vamos a ver las dos situaciones, la solución interior y la solución de esquina. Vamos a plantearlo primero como un problema de maximización de la utilidad, porque lo podemos escribir así. Entonces maximizamos logaritmo neperiano de x1 más x2, sujeto a la restricción presupuestaria P1 por x1 más P2 por x2 igual a m. Entonces, como siempre, tenemos que resolver un lagrangiano. Bien, pues escribimos el lagrangiano, logaritmo neperiano de x1 más x2 menos lambda por toda la restricción. Y vamos resolviendo las condiciones de primer orden. Derivamos el lagrangiano con respecto a x1 y con respecto a x2 y los vamos a igualando a 0 y luego lo vamos a derivar también con respecto a lambda. Con respecto a lambda, ya lo vimos en el caso de las Cobb-Douglas, nos va a dar la restricción presupuestaria. ¿Vale? Ya lo voy a escribir así, P1 por x1 más P2 por x2 igual a m, porque al final lo que tenemos ahí es la restricción.
Con respecto a x1 nos queda 1 partido por x1 menos lambda peso 1, o lo que es lo mismo, 1 partido por x1 igual a lambda por peso 1. Con respecto a x2 nos queda 1 menos lambda por peso 2. Y vamos a dividir esa primera condición entre la segunda. 1 partido por x1 entre 1 es igual, ya quito las lambdas, peso 1 entre peso 2. 1 entre x1 es igual a peso 1 entre peso 2, o lo que es lo mismo, x1 es igual a peso 2 entre peso 1, que esta sería la función de demanda marcialiana del bien 1, suponiendo que estamos en una solución interior, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí en primer lugar. Para calcular la del bien 2, sustituimos en la restricción. Es decir, peso 1 por todo esto, peso 2 entre peso 1, más peso 2 por x2 es igual a m. Y lo que nos queda aquí es m entre peso 2 menos 1, que sería la función de demanda del bien 2. Ya digo, esto serían las soluciones interiores, las funciones si tenemos una solución interior. ¿Qué pasa? Que hay un caso en donde x2 nos daría negativo, ¿vale? Porque si m entre peso 2 es menor que 1, o menor o igual a 1, entonces aquí ya tendríamos una solución de esquina. Si m entre peso 2 es menor o igual que 1, tenemos una solución de esquina. Dicho de otra forma, no estaríamos comprando nada del bien 2 porque nos daría 0 o un número negativo y no podemos tener valores negativos, lo decíamos al principio, ¿vale? Entonces, esa sería la solución de esquina, el hecho de que m entre peso, o sea, m entre peso 2, perdón, sea menor o igual que 1, que es lo mismo que poner que m sea menor o igual que peso 2, ¿vale? Pero bueno. Así que para no tener una solución de esquina, necesitamos que m sea mayor que peso 2. Esto podemos escribirlo así, ¿vale? Mayor o igual que peso 2. Es exactamente lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Entonces, ¿cómo serían las soluciones aquí, las funciones de demanda para cada uno de los dos bienes? Porque tenemos dos posibilidades, una solución de esquina o no. Vamos a empezar por el bien 1, que en el caso del bien 1 nosotros tenemos dos posibilidades. Si tenemos una solución interior, la función de demanda era esto, peso 2 entre peso 1, siempre y cuando m sea mayor que peso 2. Bueno, aquí me ha fallado el subconsciente porque yo he puesto mayor o igual aquí, esto es menor o igual, perdón. Estaba pensando para que no fuese solución de esquina. Entonces, si m es mayor que peso 2, tendríamos una solución interior. Y la función de demanda del bien 1 sería esa, peso 2 entre peso 1. Y sería m entre peso 1 si tenemos una solución de esquina, ¿vale? Que sería el caso ese de que m sea menor o igual a peso 2. En el caso del bien 2, pues también vamos a tener dos posibilidades, la función de demanda que veíamos antes, m entre peso 2 menos 1, siempre y cuando m sea mayor que peso 2, es decir, si tenemos una solución interior, y 0 si tenemos una solución de esquina. Esto sería lo que tendríamos para las preferencias cuasilineales. Y nos queda por último un último tipo de preferencias que son las preferencias cóncavas, que bueno, supuesto este ejemplo de función, hay más tipos de funciones en donde nos salen preferencias cóncavas. Para que sean cóncavas, la RMS, la relación marginal de sustitución, va a ser creciente con respecto a x1, o bien tenemos esta situación del máximo entre x1 y x2. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues aquí tenemos dos posibilidades, o solo comprar el bien 1 o solo comprar el bien 2, es decir, solamente hay solución de esquina. Nunca hay la posibilidad de una solución interior, ¿vale? Que, por ejemplo, con los sustitutivos o incluso con las cuasilineales, pues nos planteábamos que podríamos incluso tener una solución interior. Vale, pues aquí solo hay solución de esquina y siempre es solución de esquina. Igual, en lugar de solo deberíamos poner directamente siempre, porque ya digo, es que siempre, siempre, sí o sí va a ser una solución de esquina. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que comparar es o son dos posibles soluciones de esquina. Una posible solución que sería que no se compre nada del bien 1 y que todo el dinero se gaste en el bien 2.
es decir, x1 sería 0 y x2 sería la renta entre el precio del bien 2. Y otra segunda posibilidad sería lo contrario, solo comprar el bien 1. ¿De qué va a depender que estemos en una o en la otra? Pues de la satisfacción que obtenemos, ¿vale? Es decir, en el primer caso yo calculo la utilidad de A, que sería el máximo entre 0 y m entre p sub 2. El valor más grande de estos es m entre p sub 2. O sea que la utilidad que obtendría A en ese punto, en el punto A, es m entre p sub 2. La utilidad en el punto B, pues sería m entre p sub 1 o 0, es decir, m entre p sub 1. La utilidad que obtenemos en el punto B sería esa, m entre p sub 1. ¿De qué va a depender que estemos en una esquina o en la otra? Pues de la satisfacción. Si la utilidad de A es mayor que la utilidad de B, estamos en el punto A, es decir, no se consumiría nada del bien 1 y estaríamos comprando todo del bien 2. Y si la utilidad de A fuese menor que la utilidad de B, entonces estaríamos en el punto B. El consumo del bien 2 sería 0 y todo el gasto iría dirigido al bien 1, con lo cual tendríamos esa función de demanda para el bien. Es decir, que en realidad dependiendo de que sea mayor la utilidad en A o la utilidad en B, pues nosotros vamos a llegar a una solución u a otra. Podemos escribir esto como una condición, como lo que hacíamos antes, de P1 entre P2 mayor, menor que algún número para escribir las funciones de demanda. Sí, en realidad sí, ¿vale? Porque nosotros tenemos la utilidad de A y la utilidad de B calculadas. Entonces, por ejemplo, que la utilidad de A sea mayor que la utilidad de B es lo mismo que decir que m entre p sub 2 sea mayor que m entre p sub 1. Como tenemos m a los dos lados, podemos poner simplemente 1 mayor que p sub 2 entre p sub 1, o lo que es lo mismo, p sub 1 entre p sub 2 tiene que ser mayor que 1. Vale, esa sería la condición. En ese caso solo se consumiría el bien 2. Por lo tanto, la función de demanda del bien 1 diríamos que es m entre p sub 1 si p sub 1 entre p sub 2 es menor que 1 y 0 si p sub 1 entre p sub 2 es mayor que 1. ¿Vale? Porque cuando p sub 1 entre p sub 2 es mayor que 1, solo comprábamos el bien 2. Y para el bien 2, pues lo mismo. Pero esto es para este caso concreto, ¿vale? Porque lo he hecho con una función de demanda en concreto. Aquí tendríamos m entre p sub 2 si p sub 1 entre p sub 2 es mayor que 1 y 0 si fuese menor que 1. Y tendríamos aquí pues, las funciones de demanda para los dos bienes. Pues esto sería la solución a las preferencias cóncavas, que bueno, va a depender mucho de la función de utilidad que tengamos, así que lo más cómodo es en cada caso ir analizando dónde es mayor la satisfacción, si en el punto A o en el punto B. Veremos en el último vídeo de este repaso de teoría, de esta parte de teoría, otro apartado que va a ser qué pasa si varían los precios y si varía la renta. Pero de momento nos vamos a quedar con esto, que son las resoluciones del problema primal para los distintos tipos de funciones que os podéis encontrar.